Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eusebio Fernández, trabajo en preventa aquí en Arián y quería agradeceros primero vuestra asistencia y en esta nueva edición de la sesión sobre H3C, donde, como veis, el nombre implica hablar de conectividad, de opciones que tenemos y sobre todo, básicamente, de novedades en el entorno de H3C en temas de producto. Por supuesto, cualquier duda, cualquier cuestión, levantar la mano. Si necesitáis abrir micro, lo comentáis también. Buenos días a todos, Francés también. Y bueno, empezamos directamente mientras que se van añadiendo otras personas si quieren, durante la sesión. Vamos a empezar con un pequeño recordatorio y luego vamos a ir viendo novedades de producto que son interesantes durante estos últimos meses y que obviamente pueden ser interesantes a la hora de trabajar en los proyectos que se ven en el horizonte de este año y que hemos empezado de una forma un poco más lenta, pero yo creo que va a acelerar durante los próximos meses. Bien, como muchos seguramente ya sabéis, H3C es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado de la mano de otros nombres y sigue siendo, como veis aquí, una compañía mixta entre lo que es HP y una empresa china, que es la matriz de lo que es H3C, prácticamente a 50% cada uno, de tal manera que es posiblemente una de las raras empresas donde se puede ver este mezcla y eso también nos da una connotación muy interesante de cara al mercado internacional, más allá del mercado nativo en Asia, que es donde viene H3C. Es un producto, por tanto, conocido, que lleva muchísimo tiempo en el mercado con otros nombres, con 3Com, con HP, con nombre H3C desde hace 3 o 4 años y en Ariane somos el distribuidor, digamos, en España inicial desde hace casi 4 años ya, durante este año, y cubrimos todos los ámbitos de proyectos en cualquier tipo de empresa, pequeña, pyme, grande, pública, privada, que podáis necesitar en vuestras empresas. Es decir, podemos ayudaros a trabajar en lo que es infraestructura de comunicaciones en todos estos ámbitos. Cubrimos no solamente España, Portugal, también en Europa y también en Latinoamérica. En algunos casos también estamos empezando a colaborar con empresas o simplemente a vender allí a otros integradores que están interesados en trabajar con esta marca. H3C sabéis que se está expandiendo durante estos años en diferentes países y van empezando a tener oficinas en todos lados. Iremos viendo cómo crece más allá también en nuevas funciones durante este año posiblemente y os comentaré alguna más adelante. Recordaros también no solamente a efectos de producto, de ventas, sino también en términos de postventa. Es una marca que ya, digamos, cumple todos los estándares habituales de cualquier otra que conocéis, con centros logísticos en toda España, como veis aquí, en toda la península, que pueden cubrir hasta soportes de hasta 4 horas de reemplazo. Y, por supuesto, en islas se puede dar un tiempo mayor, pero es lo habitual en cualquier marca y más aún con el tiempo que lleva esta marca presente, digamos, independientemente de lo que habitualmente se obtenía con HP, digamos, se da ese servicio igualmente. Las soluciones que cubre nuestro portfolio de H3C habitualmente hablamos en entornos, como os decía, de comunicaciones, en empresa, mediana, pequeña y también grande, donde podemos dar cobertura en conmutación y Wi-Fi principalmente. Y por supuesto, toda la gestión que eso conlleva, es decir, la gestión de esos dispositivos. Hay, como veis, también una parte de routers, parte de servidores, que la veréis en otros entornos, donde podemos hablar también de esa nueva sección que estamos hablando. Hablaremos de seguridad más adelante. Y aunque tenemos esta posibilidad, realmente es muy minoritaria y no haremos foco en ella hoy. La idea básicamente hoy es ver las novedades de estos dos entornos, es decir, del entorno de data center, switches, de todos los ámbitos y también en la parte de radio. En la parte de data center, esta es la pantalla que estamos viendo durante mucho tiempo, donde es el sumario de todo el portfolio de equipamiento a grosso modo. Básicamente nos da una idea muy potente de la cobertura de tipos de diferentes modalidades de equipamiento para diferentes necesidades, desde equipamiento SMB para pequeña escala, de buen precio, apilable, gestionable, que es el común denominador de esta empresa, de esta compañía, hasta equipamiento mucho más potente en entornos de data center, sin olvidarnos
por todas las capacidades de lo que llaman campus, que es básicamente el entorno de empresa de mediana, pequeña, de mediano o pequeño tamaño, que es el día a día de todas las empresas, incluidos la mayoría de vosotros. Hay novedades, como veis aquí, en muchos sitios donde podemos encontrar funcionalidades interesantes en este entorno, donde se añaden nuevos equipos de agregación en 10 gigabit o en 25 gigas, o incluso en la parte superior, como señalo, aquí hablamos de entornos de 100, 200 y 400 gigas de rendimiento, equipamiento nuevo que os va dando una idea de por dónde va a crecer el mercado en gran cuenta en entornos de agregación de servidores, en data centers. Y, por supuesto, esto acompaña o se debe acompañar también con el crecimiento en acceso, que es lo que muestra todo este tipo de equipamiento. Aquí hablaremos de nuevas series, como por ejemplo estas, que son mixtas giga 10 gigabits, con nuevas modalidades que pueden ser interesantes y que tienen que ver con ese crecimiento, con este desplazamiento a más velocidades en acceso también para servidores o para usuarios incluso, y también con otras funciones añadidas en entornos de alimentación para cubrir las nuevas necesidades de Wi-Fi, también entornos de agregación en core en este tipo de empresas pueden ser muy interesantes las nuevas funcionalidades que estamos viendo en equipos mucho más completos que no tienen nada que envidiar a lo que habitualmente se conoce como serie de data center y que realmente en muchos casos incluso la pueden superar por el precio que tienen. Por último, veremos soluciones en entornos de industriales donde añadimos nuevas familias, nuevas series que pueden dar un poco de más capacidades al portfolio actual. Las novedades más importantes, como os decía, son estas series 6530. Muchos os sonarán, las 6520X llevan muchos años en el mercado, son soluciones muy conocidas que trabajan en diferentes tipos de equipamiento. La 6530X lo que permite es sobre todo soluciones en 10 y 25 gigas. Hay un desplazamiento muy interesante de los 10 gigas habituales en agregación de servidores o agregación de entorno de distribución de usuarios a 25 gigas. 25 gigas empieza a ser un, no digamos estándar, pero sí algo cada vez más común en tarjetería, en servidores, donde siempre se vende 10-25. Por tanto, es útil o es interesante tener un equipamiento que agregue ya en 10-25 y que nos dé capacidades de crecimiento en diferentes modalidades de 24, 48 puertos, como veis, hasta 8 puertos en 100G, apilable, con todas las capacidades necesarias de routing, switching, gestión, entornos que puedan trabajar en entornos de data center, es decir, equipamientos muy completos que pueden dar cobertura a cualquier necesidad de conectividad en ese entorno hasta 25 o 100 gigabit. Son funcionalidades o son equipamientos muy potentes que pueden escalar hasta múltiples unidades en la misma pila, que pueden trabajar con entornos de MLAC para conectividad de todo tipo de necesidades. Y, por supuesto, mantenemos el resto de series igualmente que pueden dar soluciones mixtas, 10, 25 o 10 gigas en cobre fibra, que nos pueden dar una opción muy importante y muy interesante, algunas de muy buen coste, para todo lo que tiene que ver con agregación de servidores o usuarios de alta capacidad en pequeño data center, por ejemplo, en entornos de almacenamiento de pequeña escala o en equipamiento donde se requiera mucha más cantidad de conectividad en fibras o simplemente se requiera ir a 25 gigas ya con un buen precio. Este sería uno de los, como veis, una de las novedades más interesantes, sobre todo estos 6530, pero también tenemos novedades muy potentes en la parte de gigabit o de mixto giga 10 gigas, que son la familia 5590. Esta serie siempre ha sido una serie simplemente de equipamiento gigabit con doble fuente para un entorno de alta redundancia, en acceso o en distribución, si queréis. Aquí lo que tenemos es una familia completamente nueva que incorpora funcionalidades muy potentes con entorno gigabit, 10 gigabit, con módulo adicional, con soluciones que pueden dar, como veis aquí, hasta 8 puertos 10 gigas, lo cual nos puede dar una idea de un pequeño agregador mixto Giga 10, donde podemos poner enlaces a plantas, a servidores, en un equipamiento con doble fuente y ventilación y que tiene todas las funcionalidades de nivel 2 y nivel 3 que necesitamos, incluido, como veis aquí, MPLS, soluciones avanzadas
para todo tipo de equipamiento. Es un entorno, como veis, un poco entre medias de lo que es un acceso y un core habitual, pero que nos da muchas capacidades con PoE Plus, con con soluciones que pueden dar entornos de alto rendimiento y alta redundancia para conectividad de Wi-Fi, por ejemplo, o simplemente agregación en esos entornos donde necesitamos ese tipo de doble mixto conectividad de giga y 10 gigas sin tener que ir a un equipamiento puro de core o de data center. Es por tanto una familia muy interesante que se irá imponiendo poco a más como equipamiento por defecto para entorno de redundancia, de doble fuente, y básicamente es lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando constantemente. Es decir, es un equipamiento con muy buen precio y realmente nos permite ir a soluciones muy interesantes donde se requieran ese tipo de necesidades mixtas, con capacidades adicionales, con multitud de funcionalidades que cumplen todos los habituales que se puedan encontrar en la industria. Si vais a pliegos en entorno público, veréis que este equipamiento cumple prácticamente todo y puede ser un líder digamos, en su banda de entorno de trabajo. Sumando a esta nueva serie de 5590, tenemos una más, que es lo que llamamos series convergentes o series híbridas, que básicamente son estos dos modelos que irán creciendo con el tiempo y que nos implican dos funcionalidades nuevas. Primero, pasamos de gigabit a multigigabit, es decir, 10 gigas, en escalado, como veis, de 1 a 10 gigabits. Pasamos de PoE a PoE Plus, a PoE Plus Plus, es decir, estamos hablando de hasta 90 vatios en múltiples puertos, no en todos, porque como veis, dependiendo de la unidad de 24 48 pasamos o de 8 puertos o 16 puertos en multigigabit con PoE Plus Plus, de tal manera que es un entorno similar al anterior, pensado para un entorno mixto, no solamente de giga, 10 gigabit, porque como veis que lleva 4 puertos 1025, sino sobre todo para entorno de crecimiento de Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6, donde se requieren capacidades cada vez más potentes en entorno de conectividad cable. Estamos hablando de Wi-Fi de alto rendimiento, por tanto, la conectividad Ethernet también es de alto rendimiento, 2,5, 5 gigas, 10 gigas, cada vez se pide más, y sobre todo PoE Pulse Plus para dar conectividad a equipamiento que va más allá de los 30 vatios y que están pensados para dar conectividad de sobre todo Wi-Fi 7 y Wi-Fi de exteriores con altos requerimientos de potencia. Este es uno de los elementos más interesantes, muy novedosos, acaba de prácticamente de salir. Tiene, por supuesto, las habituales de nivel 2, nivel 3 súper completo para todas las necesidades que podéis encontrar en el mercado, apilable y sin ningún tipo de licencia añadida. Es decir, no es un equipo que requiera una licencia para pasar de puertos de giga a 10 gigas y nada por el estilo, como hay en otros fabricantes. Aquí todo va incluido de fábrica, no necesitáis nada más que comprar el dispositivo y tenéis ese tipo de combinatoria de 32 puertos gigabit más 16 hasta 10G PoE Plus y con 4 puertos 1025. Más aún, incorporan un slot. Si podemos tener una tarjeta adicional donde podemos incluir hasta varios puertos de 100 gigabit. Estamos hablando de entornos muy potentes, de entornos, como veis, donde podemos añadir hasta 8 puertos de 25 gigas, 10-25, y hasta 2 puertos de 100 gigabit. Con lo cual, realmente podemos hacer un pequeño core mixto de giga, 10 gigas, 25 gigas, con PoE Plus, todo incluido para un entorno de empresa de tipo mediano, por ejemplo, que requiera todo eso en una máquina, todo eso en un rack, donde se puedan dar todo tipo de coberturas a usuarios, a servidores, a PoE, a sistemas Wi-Fi de alta capacidad, etc. Como veis, es una base, es uno de los ladrillos más importantes para empezar a crecer en ese entorno de convergencia donde el Wi-Fi va creciendo cada vez más, donde la conectividad cada vez se requiere a más alta capacidad en cobre y también donde podemos tener funcionalidades en fibra cada vez más potentes. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda hasta aquí, por favor, poner alguna nota en el chat o en algún otro, en el preguntas y respuestas, donde queráis. O simplemente comentamos y abrimos micro y lo vemos. Vale.
Por último, en esta sección de lo que es equipamiento, de lo que es conmutación, hablaríamos de estos equipos que veis aquí, los equipos industriales, donde hemos añadido adicionalmente a los habituales de, digamos, de una pequeña escala de 8 puertos cobre más 4 SFPs, que son los típicos, con PoE o sin él. Hemos añadido funcionalidades de PoE++, que cada vez, como veis, sale más, igual que los 1025, y también equipos en rack, 19 pulgadas, preparados para entornos de alta temperatura, ruggerizados, donde podemos añadir soluciones de alta capacidad con doble fuente y funcionalidades también que tengan que ver con ese ruggerizado, con esa capacidad de soportar altas temperaturas y con protocolos habituales en este tipo de servicios orientados a protocolos de anillo que nos puedan servir para conectividades en ese tipo de entorno industrial o de conectividad especial. Son, como veis, cada vez añadimos algunas cosas más para ir completando nuestra serie. Yo creo que es una serie bastante completa ahora mismo, con varias unidades, con varias familias que pueden dar cobertura cada vez más entornos de todo tipo en ese requerimiento de equipamiento de temperatura, de polvo, de todo tipo de funcionalidades fuera de lo habitual en un entorno de empresa estándar. Bien, vamos a ir pasando a la parte de Wi-Fi, donde veremos algunas soluciones un poco más novedosas en este entorno. Primero, recordaros en qué consiste un poco la parte de Wi-Fi en H3C, donde encontramos dos funcionalidades claras, es decir, la parte, lo que llamamos número 1, donde tenemos una conectividad basada en controladora, más puntos de acceso y licencias de puntos de acceso, que son simples licencias o costes adicionales por punto de AP, permanentes, sin funcionalidades adicionales, simplemente es un coste adicional. Básicamente orientado esta opción número 1 a entornos de pequeña, digamos, mediana o más grande empresa donde se necesiten funcionalidades muy potentes que cubra cualquier tipo de necesidad actual o futura en el entorno de radio, donde un controlador hardware siempre tiene la máxima capacidad de todo el producto, donde podemos dar cobertura a todos los APs que salgan, todos están cubiertos y podemos dar soluciones de alta capacidad en cuanto a centenares, miles de nodos y alta digamos, fiabilidad con múltiples controladoras en activo-activo. La otra posibilidad es lo que llamamos sistemas basados en cloud. Son simplemente puntos de acceso y la gestión en cloud. Muchos sabréis o ya la usáis lo que llamamos CloudNet o Oasis, una plataforma H3C que está ahora actualmente en beta y se supone que en mayo estará previsto prácticamente en mayo, junio como mucho, estará previsto que esté instalado ya en Europa, en servidores en Europa, de tal manera que podremos tener GPDR, podemos tener acceso muy rápido. Yo ya la he probado, funciona muy bien y puede ser una de las opciones más interesantes para trabajar en entornos de pequeña escala, SMB, donde podemos poner puntos de acceso, switches, routers, lo que haga falta, gestionable, o también en entornos de controladora Wi-Fi, donde el coste es mínimo porque solo gastamos el coste de los puntos de acceso, donde no hay licencias y donde la plataforma cloud es totalmente gratuita. Esto es algo en el que debo hacer hincapié. No hay costes por suscripción, ni costes por dispositivos, ni costes por tiempos, ni licencias adicionales, exceptuando, porque es una novedad reciente, una capacidad que han añadido de SD-WAN para entornos de firewall y routers. No es muy utilizada, pero que sepáis que existe esa opción y es el único caso donde se pide una licencia. Por lo demás, si no vais a necesitar ese tipo de equipamientos o no necesitáis sus capacidades adicionales, podéis trabajar como hasta ahora, totalmente gratuito, con coste mínimo, eso sí, con funcionalidades mucho más básicas de lo que es el entorno de controladora. Y esto es algo que debe quedar muy claro en cuanto a la diferenciación de tipo de proyecto. Mi recomendación para vuestros proyectos de radio, en cuanto tengan la más mínima complejidad o que puedan llegar a un cierto número de APs que puedan cubrir más allá de los pocos que se puedan instalar en una pequeña empresa, ir a una controladora. Las hay de todos los tamaños, como veremos. Si no, el gasto puede ser mínimo también. Si no, obviamente, si el coste es importante y no se requiere nada más o nada especial, pues sistemas basados en cloud. Las controladoras, como veis, hay novedades importantes. No voy a hablar de todas, simplemente veremos algunas habituales. Como veis, desde pequeño grupo, de una controladora de pequeña escala de hasta 18 APs, con un coste muy bajo.
con lo cual puede dar una capacidad muy potente con todas las capacidades máximas de una controladora con un precio muy bajo y puede dar una solución muy completa, por ejemplo, para un hotel, para una empresa que pueda crecer, para una empresa que pueda ir a múltiples APs o diferentes escenarios, a soluciones basadas en controladoras que pueden ser totalmente basadas en software, donde se necesitan soporte de miles de APs, donde solo se requiere poner la licencia y donde posiblemente sea una opción muy interesante para trabajar, como veis, en diferentes escalas, para llegar a cualquier tipo de proyecto. Hablamos de centenares de APs, miles de APs con funcionalidades muy potentes que pueden cubrir, como comentaba antes en la parte de los switches, cualquier tipo de escenario público o privado. En cuanto a los APs, hay pocas novedades en la parte de Wi-Fi 6, se siguen manteniendo más o menos las mismas unidades con poco cambio, equipamiento de panel para entorno de oficina estándar o equipamiento triple radio para alta densidad, interior y exterior con diferentes unidades de antenas, pero el cambio fundamental es este que veis aquí. Es lo que llamamos Wi-Fi 7, directamente H3C ha ido del Wi-Fi 6E, perdón, del Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7, sin pasar por el Wi-Fi 6E, ya está disponible, tenemos ya una unidad de las dos que veis aquí, la otra estará disponible en breve, aunque los datos que veis aquí son del año pasado, ya empezaron a salir a finales de año y se supone que ya están, vamos, se supone que en pocos meses empezaremos a ver más unidades en esta serie. Está soportado en controladoras, está soportado en cloud, con lo cual es una unidad muy a tener en cuenta si tenéis clientes que puedan y que obviamente estén buscando este tipo de solución donde se requiere mucha capacidad, donde las necesidades de computación en radio son muy potentes y donde este estándar realmente cumple con esa demanda. Es decir, estamos hablando de un estándar que dobla, a grosso modo, por decirlo rápido, las características del Wi-Fi 6 o del Wi-Fi 6E, si queréis. Aquí hablamos de pasar de multimimos de 8, 10 a 16 multimimos, capacidades de 160 MHz en ancho de banda a 320, es decir, doblamos el ancho de banda, donde podemos pasar de unas latencias de 10, 20 milisegundos a 5 milisegundos, unas latencias más que similares a lo que es un switch. De tal manera que, a efectos un poco, si queréis exageradamente, puede ser el primer estándar que actúa ya como un switching conmutado o como un wifi conmutado, para ser más exacto. Digamos exageradamente, pero realmente empieza a tener características muy potentes con un agregado que pasa de los 10 gigas habituales de Wi-Fi 6 a un máximo teórico de, como veis, hasta 46 gigabits. El equipo con el que empezamos en HTC en estos primeros meses es este que veis aquí, 7539, es un equipo medio, no es el más potente de la serie, hablamos de 12 mimos, 320 MHz y una velocidad agregada de hasta 18 gigas, soportado en ambos sitios, en controladora y cloud. Con lo cual, si realmente estáis buscando un equipamiento que pueda dar cobertura en triple banda, con capacidades muy potentes, con agregado de radio hasta, como veis, 10, 12, 20, 18 gigas y con puertos que ya van a 10 gigabit en cobre. Obviamente hablamos no solo de conectividad muy potente en radio para entornos donde se requiera este tipo de soluciones, sino también que debemos actualizar nuestros equipamientos de conmutación, los equipamientos de switching, donde tendremos que empezar a dar 10 gigas en cobre, con PoE++, con soluciones muy potentes para este entorno. Bien, igualmente que hablamos de novedades en los puntos de acceso que estamos viendo, un Wi-Fi 7, que son un poco la punta de lanza de este nuevo protocolo y que convivirá con Wi-Fi 6 durante este año y el que viene seguramente, pero empezarán a ser cada vez a menor precio y cada vez más accesibles. Aunque el precio de estos equipos realmente, si nos preguntáis, ya veréis que os sorprenderéis, no es tan caro como podéis imaginaros. Empezamos a ver también, como os decía anteriormente, controladoras que pueden ser pequeñas como esta, con 18 licencias incluidas, es decir, podemos ponerla para pequeños grupos de acceso, lleva un pequeño switch PoE, o estas que veis aquí, que hablamos ya de una solución de controladoras para centenares de APs, con doble fuente en algún caso, para más redundancia, con conectividades de 10 gigabit, que pueden darnos soluciones para entornos muy potentes, entornos de empresas medianas o más grandes, con múltiples edificios o con sitios distribuidos
Y todo ello igualmente se puede gestionar en cloud, es decir, ambas soluciones son factibles y son muy interesantes porque tenemos lo mejor del entorno Wi-Fi, que es una controladora hardware más los APs, y lo mejor de la gestión con el menor coste, que es la gestión en cloud. También comentar esta que os decía, la Virtual Access Controller, que es obviamente una solución basada en un sistema de hipervisores. Si tenéis un sistema de virtualización en vuestra empresa o en casa del cliente, sería una solución interesante. Si vamos a necesitar centenares de APs, por supuesto, pero también hay una vertiente que me gustaría comentar. Esta Virtual AC está disponible gratuitamente para descargar. Es un software que se puede instalar en un VMware, en un VirtualBox. Tiene hasta 6 meses de prueba y da hasta 30 APs para probarlo, lo cual es una buena solución para probar, para que os familiaricéis con este tipo de controladoras. El coste es cero, lo podéis descargar, lo podéis empezar a trabajar con ello, podéis utilizar un AP de los que tengáis de H3C o varios si tenéis esa opción y podéis ver realmente cómo está funcionando, cómo es realmente una controladora totalmente real, sin ningún tipo de simulaciones u otras funciones, donde podéis encontrar una solución práctica a efectos de un cliente que realmente apueste por este tipo de soluciones, donde solamente se necesitan las licencias de los APs y obviamente el AP físico. Ya os digo, está disponible bajarlo de la sección de descargas en la página web de H3C, que por cierto ya la podéis encontrar en español. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, nos tenéis a nosotros aquí en Arian, en soporte.preventa@arian.es, luego lo pongo al final, para que nos podáis hacer cualquier consulta, cualquier cuestión o os ayudemos con el despliegue si queréis hacer una prueba, un testing, un entorno de demo para vuestros clientes. Bien, si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Bien, la última parte de la presentación hablaremos de las soluciones de gestión con alguna pequeña novedad, si queréis, pero básicamente recordar lo que llevamos utilizando hasta ahora. La pequeña novedad es esta: cada vez empezaremos a hablar más de estas soluciones basadas en SDN, soluciones de gestión AD o ADNet o AD Campus o AD One. Hay diferentes modalidades, diferentes sabores, si queréis, para obviamente capacidades diferentes de los equipamientos que estéis utilizando. Si usamos entorno de switching, wifi de empresa, hablaremos de AD Campus, que es básicamente el nombre dentro de esta familia AdNet, basada en gestión de nueva generación, basados en sistemas SDN, donde se utiliza un entorno, una aproximación basadas a un entorno de orquestador, donde lo que hacemos es añadir o utilizar esa capa de equipamiento hardware como un entorno, digamos, de acceso, digamos, común o jerarquizado, donde básicamente nos apoyamos en lo que llaman engines para analizar y controlar esos equipamientos, un entorno totalmente distribuido, y el sistema de agregación o sistema de gestión de todo el sistema, de todo este entorno que llamamos IMC AdNet, donde gestionaremos estos equipos de una forma abstracta, es decir, no tenemos que gestionar el equipo, sino tenemos que gestionar el flujo de datos. Esta es un poco la idea: añadir inteligencia, visibilidad a ese flujo de datos, resolución y optimización de la conectividad, tanto en cable, en switching, en routing o en wifi, para dar una solución de alto rendimiento, multiservicio, que sea flexible y automatizada a efectos de cambios. Está pensado obviamente para entornos de más tamaño, no tanto para entornos de pequeña empresa, pero iréis viendo cada vez más este tipo de soluciones que irán reemplazando las soluciones más clásicas que conocemos como IMC, que es la solución típica de servidor dentro del desplegado on-premise, desplegado en casa del cliente con una solución en hardware o con máquina virtual, donde añadiremos su software, diferentes módulos, licencias para cubrir switching, routing, wifi, lo que haga falta. Multitarea, multioperador, multifabricante. Esta es un poco la definición rápida de lo que seguiremos y se seguirá vendiendo, porque lleva muchos años y seguirá yendo muchos años para este entorno de soluciones IMC, que cada vez irá teniendo más y más capacidades con respecto
con las nuevas soluciones AdNet que también hemos comentado antes. Por supuesto, la parte de cloud sigue existiendo y se irá creciendo, como veis. Estamos haciendo cada vez más cosas con este sistema en entornos de pequeña, mediana escala, si queréis, orientado a un entorno de coste limitado o cero en gestión, que da soluciones muy potentes, sobre todo en administración y mantenimiento, y que puede dar capacidades de gestión y configuración a todo tipo de equipamiento en entorno de campus, en entorno de acceso de H3C. No está pensado para entorno de data center y como veis podemos cubrir simplemente switches, Wi-Fi, controladoras Wi-Fi, routers, incluso hasta pequeños firewalls. De tal manera que podemos dar una solución optimizada sin coste ninguno, con capacidades multitenant, que es muy potente, es una solución muy completa en ese punto de vista y con funcionalidades muy interesantes a efectos de mantenimiento, operaciones, estadísticas, muy focalizada en el Wi-Fi, como no puede ser de otra manera en este tipo de entornos cloud. Y realmente os recomiendo que echéis un vistazo en esta página para que veáis un poco cómo funciona. Tenéis una cuenta de invitado o de demo si queréis sin tener que registraros. El registro es totalmente gratuito, muy sencillo y se pueden utilizar en pocos minutos, se puede empezar a funcionar, como veis, añadiendo oficinas, añadiendo localizaciones y añadir dispositivos simplemente con su número de serie. No se necesita nada más. Muy simple y permite capacidades de configuración, como veíamos, backup, restore, sistemas de gestión de ficheros, alarmas y monitorización, que es una de las partes más interesantes de esta plataforma, a efectos de gestión, la configuración de perfiles, scripts, cosas que nos pueden dar funcionalidades más allá de lo que lleva el cloud incorporado y, por supuesto, la gestión incluso a nivel de CLI de la máquina, que es algo que no se ve en muchos otros entornos, en muchos otros fabricantes, de tal manera que puede ser una solución muy completa, aunque obviamente con capacidades de configuración más básicas que otras soluciones que estamos comentando, pero que puede ser más que suficiente para ese entorno de pequeña empresa, mediana empresa, donde no se requiere más, donde no hay un experto en la oficina para trabajar con un sistema de gestión mucho más complejo y mucho más potente, por supuesto, que puede daros soluciones de un mapa pequeño de conectividad, donde podemos dar soluciones para ver cómo funcionan los switches, su conectividad, sus VLANs, sus enlaces agregados, el PoE, funcionalidades de alarmas, estadísticas de todo tipo de puertos, funcionalidades de Wi-Fi, donde podemos encontrar soluciones habituales de configuración, de SSIDs, de servicios, de radio, con funcionalidades más allá de lo habitual en un entorno básico. Estamos hablando de soluciones que pueden gestionar lo que es toda la parte de roaming, toda la parte de gestión específico en cuanto a soluciones de broadcast, funcionalidades muy completas en entornos de gestión de doble bandas y, por supuesto, funcionalidades también que pueden llegar a configuración manual de canales, bandas, potencias, etcétera, según requerimientos típicos en el entorno de Wi-Fi. Echarle un vistazo, es una configuración muy potente que nos permiten, por supuesto, como veis aquí, gestión de portales web con funcionalidades basadas en el típico login, vouchers, redes sociales, soluciones mixtas, un poco de todo y con capacidades completas de gestión gráfica de lo que vemos en el portal, logins, passwords, fotos, textos, botones, todo esto se puede customizar a medida en la misma aplicación web. Aquí tenéis todo tipo de estadísticas, capacidades que están muy potenciadas para el entorno de Wi-Fi, que realmente es una solución para ese entorno muy completa, con cantidad de información masiva para poder ayudaros, para prevenir problemas y para resolverlos si ocurren. Bien, para terminar, simplemente recordar un poco las ventajas de este fabricante en una solución que podemos dar una capacidad completa en todo tipo de infraestructura de comunicaciones, switching, wifi, gestión, routing también, donde podemos dar soluciones basadas en estándares sin costes ocultos, sin licencias, sin nada que añadir excepto el hardware y el soporte que podemos dar en cualquier entorno de nuestro país. Podemos dar soluciones a medida de vuestras necesidades como integradores para vuestros clientes con el mejor precio posible y podemos ayudaros no solo en preventa, sino también en postventa con nuestras soluciones para poder
para nuestras soluciones de servicios para poder ayudaros a potenciar más este fabricante y que os ayude a ganar más proyectos y a tener más presencia en el mercado. Podéis utilizar o podéis daros de alta como partner dentro de lo que es H3C, aunque no es estrictamente necesario. Es muy fácil, vais a login en la página web, generáis o registráis como partner T2, que sería la opción, y tenéis algunas ventajas como poder acceder a documentación, knowledge base, documentación de todo tipo de cursos, podéis acceder a descarga de software y si no, no es necesario, lo podéis hacer a través nuestra, pedirnos lo que necesitéis, que estamos por supuesto disponibles para todo tipo de requerimientos a través de los comerciales que vosotros tenéis en vuestra cuenta o también a través de la cuenta de preventa donde podéis pasar vuestros requerimientos, vuestros proyectos o vuestras dudas sobre cualquier cuestión que os surja con este fabricante. Voy a poner aquí la página donde podéis utilizar, la cuenta donde podéis mandar vuestras cuestiones, ¿vale? Y nada más, simplemente agradeceros la asistencia. Si no tenéis alguna pregunta, si queréis abrimos micrófono, alguna pregunta que tengamos por aquí. Sí, perdonar. Hay una pregunta de Salva. A nivel normativo, ¿qué certificaciones tienen de seguridad para cumplir con el NIS? Están certificados ya y lo podéis comprobar fácilmente en el CCN, lo que es el sistema ESN con certificación en la que están, digamos, presentes en el catálogo STIC, ¿vale? El STIC 105. Voy a poner por aquí. Lo podéis encontrar relativamente fácil allí en esa página del CCN. Y nada más, gracias, Salva. Es buena pregunta. Relativamente, además, es relativamente hace poco tiempo, estamos hablando de hace pocos meses, a principios de año. Con lo cual, si necesitáis o necesitáis algún tipo de certificado, lo podéis obtener desde allí mismo. O si necesitáis algo más en este sentido por parte de H3C, comentarnos y lo podemos ver. ¿Alguna otra pregunta que tengáis? Bien, pues si no hay más preguntas, como decía, agradeceros la asistencia. Ah, perdona, que acaba de salir una. Microsegmentación y automatización. ¿En qué gamas? Prácticamente todos los switches de Core y Data Center tienen todo tipo de soluciones para dar esa capacidad y en la parte de gestión también tienes estas funciones en el nuevo sistema AD Campus o en el IMC más reciente que también tienen estas funciones de automatización para el tema de gestión. Si puedes, no sé si puedes dar alguna otra. ¿Puedes hacer un poquito más específica la pregunta para contestarte correctamente? Muy bien, gracias, Juan. En todo caso, si tenéis alguna otra pregunta todavía, no os preocuparos, hay tiempo de sobra. Muy bien. ¿La marca Trescon desaparece con H3C? No, la marca Trescon ya desapareció cuando la compra de HP en el 2010 fue adquirida completamente por lo que llamamos en ese momento HPE Enterprise. La marca Trescon se disolvió dentro de lo que es esta empresa. Se siguió manteniendo como marca H3C o como sistemas serie A y lo podéis encontrar todavía en la página web de HPE como productos de entorno con Ware, ¿vale? Que es el nombre del sistema operativo. Lo voy a poner también aquí en las preguntas, ¿vale? Si buscáis en HPE, lo podéis encontrar relativamente fácil, aunque cada vez lo esconden más, pero siguen teniéndolo porque actualmente hace Noem.
pero como marca ya obviamente ya no está disponible. Son marcas registradas de HP y de H3C. Si veréis que en algunos casos todavía se sigue utilizando marketing con ese tipo de marca o con logotipos o con cosas parecidas que había en Trescon, pero más allá de eso son simplemente marcas históricas que se siguen utilizando, que tienen derechos en estas dos compañías, pero que ya no se emplean como tal. Bien, parece que se anima. ¿Alguna pregunta más? ¿Los módulos GBIC son propios? Sí. La información de estos módulos suelen estar dentro de, si vais a la página web, por ejemplo, en los datasheets también, lo podéis encontrar como equipamiento que se puede comprar con los dispositivos en todas las fichas, digamos, de los equipos en la página web, switches, wifi, veréis lo que llaman entorno de no recuerdo ahora mismo cuáles los componentes que están disponibles y ahí estarán los switches, las fuentes, los ventiladores, los módulos y los transceptores. No suelen estar, en muchos casos no están todos los que se pueden utilizar, pero H3C dispone de todos los GBICs necesarios, de todos los GBICs habituales para cubrir cualquier necesidad de los productos que tienen. Ya os digo, tienen de cualquier tipo, gigabit, 10 gigabit, 25, 40, 100, todos en cables o en cables DAC o en AOC o en GBIC óptico, todos están disponibles de H3C, aunque también hay que comentar que los switches y otros productos también suelen ser, no, digamos, no impiden que se puedan utilizar GBICs de terceros. Es decir, no son equipos cerrados y no ponen ninguna pega más allá de avisar típicamente decir, este no es un producto, digamos, H3C, pero no van a evitar que funcione si el equipo es compatible. Recordar que la compatibilidad de los transceptores en los equipos de H3C o en otras marcas es relativamente habitual, pero al fin y al cabo suele ser un riesgo. ¿De acuerdo? Es simplemente tenerlo en cuenta porque no se puede garantizar desde una marca que sea compatible con otros de otras marcas. Y a veces ocurre, y si tenéis, tenéis experiencia con ellos, sabréis que hay marcas que son, o transceptores de alguna marca que son muy complejos o son muy difíciles de que funcionen en otros sitios. Pero en general se puede decir que, aparte de los GBIT HTC, otros están disponibles. La información más a medida de esto yo creo que la puedes encontrar en un manual que se llama Manual de Transceptores Ópticos. Normalmente en casi todos los productos de switching suelen encontrarlo. Tenéis guías de instalación, de configuración y también podéis encontrar guías de los sistemas de los transceptores. Cualquier cosa, Juan, si tienes cualquier cuestión o no lo logras encontrar, llámanos o mándanos un correo a la dirección que he puesto antes en el chat y te ayudamos con lo que se necesite. Espero haber contestado a tu pregunta. El número máximo es 9 unidades para apilamiento, ¿vale? Una pregunta también de Juan. No sé si las estáis viendo. En general es un número más que habitual en los switches. Muy pocos tienen menos, sobre todo más que nada los chasis. Chasis son típicamente, voy a contestar en el chat, chasis suelen tener hasta 4 unidades. Switches apilables hasta 9 y controladores en Wi-Fi suelen tener más que apilamiento, que realmente no lo es, suelen tener un máximo de 2 unidades en activo. Hay al recordar que hay switches que tienen capacidades mixtas de switching y Wi-Fi, pueden trabajar de las dos maneras con controladora embebida
de tal manera que se apilan como un switch y trabajan con una controladora embebida a través del switch, pero no consiste en que la controladora se trabaje en activo-activo como el conmutación, como un sistema de apilamiento de conmutación. Tienen diferentes funcionalidades. En ese sentido, comentaros si tenéis un proyecto que pueda necesitar ese tipo de capacidades, comentarnos y os decimos exactamente cómo funciona en ese proyecto, porque puede ser diferente según las necesidades. En general, es más recomendable utilizar una controladora externa, potente, si queréis dos, más que lo que es una controladora embebida en un switch, que tiene funcionalidades un poco más limitadas y que tiene sentido sobre todo en entornos donde no haya otra opción por coste o donde sea la mejor opción por disponibilidades de otro estilo. Pero en general las controladoras casi siempre van a ir en máximo 2 unidades para compartir licencias, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar? Simplemente les abro un micrófono. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, en todo caso ya os digo llamarnos, mandarnos cosas a lo que necesitéis a esa página de correo que os he mandado por ahí, en soporte.preventa@arian.es. Y nada más, yo creo que si no hay más preguntas, terminaremos aquí. Gracias por vuestra asistencia, por vuestras preguntas y espero que haya sido interesante. Nos vemos en la próxima, que supongo que será en mayo. Espero que tengamos algunas novedades interesantes para vosotros. Saludos, que tengáis buen día.